Hola, buenas tardes a quienes nos sintonizan a través de Facebook. Estamos reunidos el día de hoy para platicar con la doctora Luisa Álvarez Cervantes, candidata independiente a rectora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para el periodo 2022-2025. Mi nombre es José Alberto Martínez Arcos, soy profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta casa de estudios y pues me invitaron, me ofrecieron esta oportunidad de platicar con la candidata independiente y pues claro que acepté, ¿no? Tenemos que aprovechar estos espacios para conversar directamente con quienes podrían dirigir los rumbos, la operación de la máxima casa de estudios en Tamaulipas. Eh, este, esta pequeña conversación va a ser algo sin guión, simplemente vamos a platicar y conversar de los retos que enfrenta nuestra universidad, de lo que nos podría, de lo que la doctora podría cambiar y los planes que tiene en los diferentes ejes, las diferentes funciones sustantivas en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y pues para empezar me gustaría que nos hablara muy brevemente de pues, sus méritos académicos, lo que la hacen una académica de excelencia, eh, mereciente de esta oportunidad de competir por la rectoría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Doctora, ¿qué tiene usted que no tenga el candidato Guillermo Mendoza, quien está siendo llamado el candidato de unidad? Cuéntenos, por favor. Bueno, muchas gracias por aceptar. Digo, la agradecida soy yo, sobre todo porque pues es la oportunidad de hablar de modo directo y que conozcan y que nos conozcan. Bueno, yo tengo lo que señalo permanentemente, pues es que soy una mujer eh, ya mayor y eso implica cierto valor adicional en el sentido de que pues me va a avalar una experiencia de vida, pero también me está avalando dos cosas que no avala al candidato de unidad. Una, soy docente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, cerca de 28 años, ya voy para casi los 30, de estar en el aula. Van a decir, para mí es un mérito, quizá para otros no, pero es un mérito el hecho de que haya estado permanentemente en el aula, porque eso implica que yo estoy cerca de los estudiantes y tengo contigüidad con los profesores. Entonces, conozco lo que es el problema de estar frente al aula y conozco los problemas de los estudiantes. En el ámbito académico, yo quiero comentarles de modo breve, solamente, no voy a hablar de lo que he escrito, sino solamente de los estudios y aquellos en los que quedaron como impronta a la hora de indagar. Tengo 20 años de ser investigadora. Tengo una publicación que me avala, son 8 obras, pero no voy a hablar de ellas, sino voy a hablar como de un poco del tránsito. Yo soy egresada de la licenciatura en educación de la unidad académica hoy unidad académica multidisciplinaria de ciencias, educación y humanidades, antes Facultad de Ciencias de la Educación. Tengo una maestría en docencia, también hice los estudios ahí mismo en la unidad académica. De esta maestría en docencia, trabajé una investigación sobre Pablo Régulo Neves Freire, Pablo Freire. Me aprecio de las pocas en Tamaulipas, no sé si haya alguien más que conozca el pensamiento de Pablo Freire. Tardé 5 años en esa investigación, pero me aprecio de conocer su propuesta en el ámbito educativo. En esa obra con la que yo me titulé, que se llamó La ontología de lo humano del primer Freire, obtuve un premio, una mención por reconocimiento a la investigación. Y tengo además la maestría en historia, que eso me ha colocado como pues cerca, un poco mayormente sensible
a la historia de la educación. Trabajo historia de movimientos sociales, pero también en historia de la educación. Y creo que además de ello, pues bueno, yo fui parte del Sistema Nacional de Investigadores, terminó en el 2018, hubo, no quedé, a pesar de que tenía una obra que me aprecio de aporte para Tamaulipas, que son las historiografías sobre la educación de Tamaulipas en el siglo XIX y XX. Un equipo trabajamos y me aprecio de haber aportado a la educación en el estado de Tamaulipas, el estado del arte. Sin embargo, en el proceso de evaluación para ellos no fue suficiente. Sin embargo, a mí eso no me, no me bajó, sino sigo trabajando y ahora espero próximamente la evaluación del sistema. No sé si nos llegue en noviembre y en diciembre. Soy líder del Cuerpo Académico de Historia y Historiografía Regional desde el 2012 y actualmente espero que lleguemos en esta evaluación a ser cuerpo académico consolidado. Creo que tengo méritos académicos, creo que tengo méritos en la investigación y creo que lo más importante que yo tengo y que no puede tener, nunca lo tendrá el candidato oficial, es que yo vivo al ras de la tierra. Vivo al ras de la tierra, he vivido de mi sueldo y ustedes pueden checar en mi historia y tienen conmigo una ventaja. Yo no voy a robar, porque no he robado. Muy bien. Ahorita en lo que nos cuenta, detecto dos cosas, ¿no? De entre todas las cosas que nos ha compartido. Primeramente pone el hecho de ser mujer como una característica que le puede dar cierta ventaja. Sabemos que la equidad de género está siendo promovida desde hace décadas a nivel mundial, nacional, pero hay muchos retos ahí. Sin embargo, el otro candidato pone como una de sus ventajas su juventud, que no, obviamente en eso hay diferencia, ¿no? Es una persona con una larga trayectoria académica y él una persona con una trayectoria administrativa, por así decirlo. ¿Qué opinión le da eso? La edad, ¿qué tan importante es? Lo siguiente, muchas veces, como maestro de los directores o los rectores, tiene un perfil político, ¿no? Al final de cuentas se encuentran no en la última etapa de su vida, pero sí cercanos a la última etapa de su vida laboral o profesional, lo cual les da ciertas ventajas, como por ejemplo, todos los cambios que ellos implementan no los van a tener que vivir, es decir, se pueden echar enemigos, pero al final se van a disfrutar su retiro y no tienen que vivir las decisiones, las consecuencias. Todos los maestros, bueno, muchos directores terminan y se desaparecen. ¿Cree que eso podría ser algo que la juventud o el profesorado o puede opinar de su candidatura, que por ser una persona con una larga trayectoria, podría ya verlo esto simplemente como una forma de cerrar su carrera y quizás no tener que vivir con las consecuencias de lo que puede hacer como rectora? Fíjate que es extraordinaria la interrogación. Es extraordinaria la interrogación porque en realidad esta pregunta va colocando como el dedo en la llaga. Y voy a responder de dos modos. Primero, la primera reflexión que tendrían que hacer los alumnos y los maestros es: ¿cuál es el estado que actualmente guarda la Universidad Autónoma de Tamaulipas? Y con respecto al estado que guarda, tú dices, bueno, este es el estado y entonces este es el perfil que requiere la universidad. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros fuéramos de las universidades que en el ranking estuviéramos siquiera en el 5º lugar o en el 15º lugar y se requeriría solamente la administración, yo te diría el mejor candidato es Guillermo.
El problema, el problema es que nuestra universidad, en el ámbito académico, está totalmente desprestigiada y hubo un tiempo en que tuvimos prestigio y pareciera que permanentemente, en la medida en que se busca la pura administración, porque ese es el problema, o sea, la pura administración no te garantiza en absoluto una universidad donde la academia esté por encima incluso de la propia política. La universidad tiene como privilegio, digo, la universidad como espacio tiene un privilegio en el ámbito social porque es el espacio de la libertad de cátedra, es el espacio de la autonomía, es el espacio del pensamiento, es el espacio de la pluralidad. Y eso solamente te lo puede dar quien tiene un perfil de investigador y académico donde pueda, por un lado. Y por otro lado, quien conozca o al menos esté cercano con los estudiantes y con los maestros. He estado cercana por mucho tiempo. Entonces, ahí yo creo que pondría yo a reflexionar sobre tu pregunta. Fíjense bien, ¿cuál es el estado que guarda la universidad? Un estado donde ha sido saqueada. La universidad es una institución saqueada, violentada. Tan violentada es nuestra universidad que hay candidato único. Entonces, ¿de dónde podemos nosotros sacar que es posible la libertad de cátedra, el libre pensamiento, la pluralidad de ideas, convivencia en pleno respeto, si ni siquiera me pueden respetar a mí? Académica, docente con 30 años, con más o menos 30 años en la universidad. Eso sería por un lado. Y por otro, vuelvo a insistir, ¿cuál es la situación que guarda la universidad? Y entonces la situación que guarde, tú decides qué candidato. Ahora, que estoy viejita, que el otro es un muchacho, que yo le doblo la edad, pues sí, cierto, pero eso no está en el estatuto. En el estatuto está que seas mayor de 30 años, no te pone límite de edad. Y además, yo diría, claro que voy a vivir los efectos de mis decisiones en la propia universidad. Y van a decir, ¿cómo es que los va a vivir? Pues porque lo que quiero es que esta universidad le pueda servir también a mis nietos, que el sistema público no se acabe, que no se lo liquiden, que no siga siendo la universidad la caja chica de quien sea, que sirva a los estudiantes, que sirva a los alumnos, que sirva a la academia, que sirva a la investigación, que la investigación esté vinculada con los problemas sociales concretos que vive Tamaulipas, que pudiésemos tener, voy a decir algo, Tamaulipas es un estado muy plural. No puedes mantener una universidad de pensamiento único y uniforme en un estado plural, en una sociedad plural, de grupos muy plurales y de demandas muy distintas. Muy bien, gracias. Sí, yo lo que he notado es eso, los perfiles están muy marcados normalmente entre los candidatos y el perfil político ese que ha sido privilegiado en las pasadas elecciones. Ahorita usted menciona, nos habla de un perfil académico, creo que tenemos que agregar también el perfil humanista. Desde el siglo pasado, ¿no? Empezamos a escuchar del enfoque de responsabilidad social que es con el que se deben de comprometer las corporaciones, las instituciones, incluidas las universidades públicas estatales. En ese sentido, la tendencia internacional es que las universidades están comprometiéndose a tratar de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que cubren varias dimensiones, la económica, la social y la ambiental. Dentro de lo social hay un objetivo, hay muchos, pero uno de los principales y que tiene
que está más fuertemente vinculado con el rol de las universidades públicas, es la parte de educación para todos. No es nada nuevo, ¿no? De lo que no es un concepto nuevo, se ha tratado desde hace décadas. Sin embargo, todavía constituye un reto, porque, por ejemplo, hablamos de educación superior gratuita, pero en situaciones como la actual, donde estamos atravesando una pandemia y tuvimos que migrar a la educación en línea, la educación a distancia, sabemos que esto no se ha garantizado. En realidad, la pandemia ha puesto en evidencia las desigualdades. Aquí hemos visto, yo como profesor noto que ahora más que nunca los alumnos y sus padres están teniendo problemas para cubrir colegiaturas, porque aparte de eso hay que comprar equipo, crear un espacio de infraestructura educativa en el hogar. No es solo para un estudiante, en ocasiones hay familias con 3 o 4 personas. Entonces la educación para todos no se ha garantizado, realmente gratuita no lo es. En ese sentido, yo recuerdo que cuando yo estuve orgullosamente como estudiante de licenciatura, hace 20 años, que estaba en segundo semestre, había un programa de becas, había los de manutención, que no les llamaban así, y las de excelencia. Y se me hace muy sorprendente que lo que nos daban a los estudiantes de excelencia de promedio de 10 en aquel entonces es mayor 20 años después que lo que les dan ahorita. Ahorita les están contando los pesos a los pobres alumnos. Si hay 2 promedios altos, se tienen que echar casi un volado o tienen que darse un duelo a muerte para ver quién se lo lleva. Y si son estudiantes de excelencia, pues ya no pueden recibir la otra beca de manutención. Como que de repente en ciertas áreas están siendo demasiado requisitosos, exigentes, mientras que en otras áreas, como la parte de adquisición, la parte de convenios para comprar equipo de cómputo, para establecer tecnología, ahí sí son muy generosos, ¿no? En los porcentajes y todo. Entonces, ¿qué cambios en específico o qué podría usted ofrecer en el área de la ayuda de la rectoría hacia los alumnos para que realmente la educación pueda ser gratuito, que el alumno solo tenga que preocuparse por estudiar, por estudiar, por aplicarse y después a lo mejor por compartir algo de conocimiento con la sociedad, ¿no? Como parte del servicio social o como parte de su responsabilidad con la comunidad. Que no tenga que preocuparse cada semestre por cubrir una colegiatura, que no tenga que preocuparse por adquirir un equipo de cómputo. Tenemos centros de cómputo y ahorita están vacíos, no sirven de nada. Tenemos salones, infraestructura que ahorita algunas administraciones de las facultades están pues arreglando supuestamente, pero es algo que no tiene un impacto ahorita. Ahorita los alumnos necesitan descuentos, necesitan becas, necesitan que los subsidien en la adquisición de equipo de cómputo, de una cámara, de un micrófono, porque es lo que necesitamos ahorita para poder darle continuidad a los objetivos de aprendizaje. Necesitamos, siento yo que en eso la universidad está fallando, porque ¿cómo es posible que hace 20 años las condiciones eran mejor que ahorita? ¿Qué opinión nos puede compartir? Fíjate que en esta mesa que procuramos vincular gratuidad con transparencia y rendición de cuentas, a diferencia del candidato de unidad, digo, para hacer diferencias, para establecer diferencias en las propuestas, yo estoy vinculando gratuidad con transparencia y rendición de cuentas, porque voy a dar el fundamento histórico. A principios de siglo en Tamaulipas, acuérdense que trabajo también historia de la educación, hay una investigación que hizo un maestro de la UPN, que en paz descanse, Ernesto Méndez Estrada, y es la primera investigación que va a ir él realizando en torno a que en la ley estaba la gratuidad de la educación, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, y uno de los problemas de la gratuidad es la contraparte, pues el financiamiento. Y si hay una ley de que la educación es gratuita y es pública, entonces es responsabilidad del Estado el garantizar la educación gratuita. Bien,
Entonces, lo que hace en ese periodo que le tocó a Alejandro Prieto es comenzar a establecer una serie de impuestos que van directo a financiar la educación pública. Bueno, esto lo doy como un antecedente para poder vincular gratuidad con transparencia. Todos sabemos que hay 3 fuentes de ingresos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, lo que serían el ingreso federal, el ingreso local y el ingreso de los gastos de la propia o de lo que la universidad brinda servicios. Si hubiera transparencia, no la hay. Ese es el primer problema. No hay transparencia en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. No hay. Aquí tengo algunos comentarios que me han llegado a mí en el sentido de gastos, no solamente onerosos, sino gastos verdaderamente vergonzosos. Hay funcionarios de rectoría que tienen sobresueldos hasta de 100,000 pesos. O sea, ganan más que el presidente de la República, claro. En la nómina no aparecen los 100,000 pesos, aparecen como compensaciones. El rector gana 70,000 pesos, pero en realidad es más con el sobresueldo. Y si hubiera transparencia, y me han llegado otras notas en el sentido de que hay un montón de aviadores, no sé si 300, 400, no sé cuántos aviadores hay en rectoría. Y no solamente eso, no solamente eso. Entonces, hagan de cuenta que la Universidad Autónoma de Tamaulipas es una réplica de cómo encontró Obrador la República, o sea, la República a punto de quiebra. Y en la medida que pagan impuestos, ustedes han visto que han ido, dijéramos, apareciendo programas sociales que brindan pues, apoyo a sectores que requieren esos apoyos. Entonces, yo sostengo que en la medida en que haya transparencia en las cuentas de la propia universidad, es posible establecer la gratuidad de la educación. ¿Y qué quiere decir gratuidad? Pues esto que están demandando. ¿Desde cuándo no hay servicios? Ni siquiera los alumnos ni los maestros tenemos computadoras. Vean los edificios. ¿Y dónde están los gastos? ¿Dónde está la transparencia? Voy a dar otro dato. Un rector dejó un fondo de pensiones para los profesores. Pregunto, ¿dónde están los intereses de ese fondo de pensiones que son más de 1,000, creo que 1,000, no quiero exagerar, pero sí es 1,000 y pico de millones? Entonces dices, de lo que recibe la universidad, ¿cómo lo gasta? Y no lo gasta en becas, no lo gasta en gratuidad, no lo gasta en mantenimiento de la infraestructura. Eso habría que preguntarle al candidato, a Memo. A ver, Memo, ¿en qué ha gastado la universidad? Que siguen aumentando las colegiaturas, que a los maestros ya no nos pagan las clases de posgrado ni las clases de verano. Digo, eso lo has de saber tú, doctor Cruz, que ya suspendieron esos pagos. Entonces, si a los maestros les estás dejando de pagar clases, estás aumentando las cuotas de inscripción a los alumnos y tú sigues manteniendo, sigues teniendo las fuentes que además demandas y van creciendo y ese ingreso entra, entonces, ¿por qué está paralizada la universidad? Entonces, ¿es posible la gratuidad? Claro que es posible, si hay transparencia. Y si no vas a robar, digo, porque si vas a robar, pues no hay gratuidad. ¿Por qué tiene que haber gratuidad?
y este es parte del plan de desarrollo académico y administrativo, que más bien mi propuesta es un anteproyecto y tiene que ver nada más con dos principios muy elementales, que dice lo siguiente: la Universidad Autónoma de Tamaulipas, este es de acuerdo al estatuto, se define como un organismo descentralizado del Estado, con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio. Y yo le voy a agregar algo adicional para que se entienda, y es un bien heredado. No es una mercancía la que tú vayas y la compres o la liquides o la hagas como se te dé la gana. Es un bien heredado. ¿Por qué es un bien heredado? Porque no solamente es el resultado de los impuestos que pagamos también nosotros. Veamos nuestro recibo. Yo les preguntaría a cada maestro y vean cuánto se nos descuenta, cerca del 30% del salario. Entonces nosotros mantenemos a la universidad. Y además es un bien heredado porque fueron generaciones antes de nosotros las que hicieron posible la UAT. Entonces tú no puedes venir y dilapidar algo que no es tuyo. Y lo que han hecho es dilapidar lo que no es suyo. Entonces, primer principio, la Universidad Autónoma de Tamaulipas no solamente es todo eso que dice el estatuto, es un bien heredado que nosotros tendremos que cuidar para mantener la herencia para las generaciones que vienen. ¿Qué tipo de herencia le quiero dejar a mis nietas? Igual que a las nietas y a los hijos de todos, bueno, pues una universidad donde a ti te dé orgullo porque hay educación de excelencia, porque es gratuita. Y el otro principio es por el bien de todos, primero los pobres. ¿Y qué quiere decir eso? Que nadie se quede sin educación. Nadie se quede atrás sin educación. Y para que nadie se quede atrás sin educación superior, pues requieres transparencia. Requieres y transparencia y informe de decir, bueno, pues miren, aquí nos apretamos las manos, pero no la apretamos todos. Porque entonces tenemos funcionarios ricos y estudiantes pobres. Funcionarios ricos y maestros y estudiantes pobres. Y el otro principio en el cual se sostiene mi anteproyecto de desarrollo académico y administrativo es que, siguiendo la política federal, nosotros tenemos que mantener un Estado de Derecho, que nada ni nadie queda fuera de la ley, que la ilegalidad solo ha servido para robar, que necesitamos legislación para que podamos tener una vida armónica y donde los conflictos que tengamos los podamos resolver. Y entonces la condición de la autonomía de la Universidad Autónoma de Tamaulipas no puede servir para quedar fuera de la ley, fuera de la norma, fuera de la Constitución, y debe de quedar limitada y resituada en el marco de la legalidad constitucional por el interés general y como una institución de servicio público de la educación media superior y superior del país. Entonces ya tengo un bien común para todos, para que nadie se quede sin educación, la legalidad para que nadie quede fuera de la normalidad y la gratuidad, porque si yo no puedo cumplir, ninguna institución puede cumplir con la gratuidad en la educación superior si no tiene austeridad en el gasto. Austeridad republicana. Es decir, oye, es que roban como si no se fueran a morir y todos nos vamos a morir, nadie tiene la vida comprada, eso es lo único que no tenemos, la vida es regalada, nos la regalaron también como un bien, entonces como un bien tenemos que mantenerlo y eso está en mi propuesta. Gracias, doctora. Ahorita está platicándonos de algunos de los males que pues, obviamente no son secretos que padece la universidad. ¿Hasta qué punto cree que esto se debe, o sea, se ha dado como consecuencia de la poca participación de los estudiantes en la operación de la universidad? Conozco algunas universidades en el extranjero en donde existen las
las uniones de estudiantes. Son uniones que pues reciben cierto presupuesto de la universidad, pero pueden desarrollar o establecer su agenda completamente independiente, sin la intervención ni de maestros ni de directivos. Y ahí pues obviamente se subdividen en diferentes grupos, ¿no? El grupo de los LGBT, el grupo feminista, el grupo de los foráneos, pero aquí no se ha dado ese desarrollo entre los estudiantes, ¿no? Están fragmentados por facultades y en facultades por carreras y en carreras por semestres. El caso es que nunca se les ha dejado desarrollar un mecanismo o una forma de organización que realmente les permita pelear por sus derechos. Recientemente la UAT se decidió por la creación de una Defensoría de los Derechos Universitarios. Sin embargo, esta defensoría pues tiene una ausencia de estudiantes. O sea, ¿cómo los estudiantes van a ver sus derechos respetados si no hay estudiantes dentro de esa secretaría, organismo o dependencia? Yo, siendo egresado de la universidad y siendo foráneo en aquel entonces, me di cuenta de lo poquito que sabíamos nosotros de las operaciones, de la organización, de las influencias a nuestra universidad. Uno iba por las clases y era todo lo que hacía, ¿no? Enfocaba en algo mínimo. Pero siento que mientras los estudiantes no se involucren más, mientras no peleen directamente sus derechos, pues ellos van a seguir siendo criticados. Los maestros están organizados en sus sindicatos y se defienden. Con unas y dientes por sus hijos, y creo que decir que tenemos un sueldo digno a comparación con los profesores de la educación primaria, la educación básica. Sí tenemos ciertos privilegios, porque se han peleado por ellos. Se los debemos a profesores que ya tienen más trayectoria y que a quienes les debemos eso, ¿no? Pero en los estudiantes no ha ocurrido. Tamaulipas, pues, brilla por ser tierra de agachones, así es como me han comentado en otros estados, y creo que, pues sí, tenemos que cambiar esa imagen, y cuando digo, me considero dentro de ese grupo, es porque aunque expreso mis opiniones y trato de transmitir las voces de mis alumnos, pues como quiera no le hemos llevado a un nivel como lo hacen en otros estados, como en Oaxaca, que van, se manifiestan, defienden sus recursos naturales, defienden sus instituciones, protestan. Aquí no se ha visto nada de eso. Recientemente, los grupos de mujeres feministas fueron los que nos empezaron a poner un poquito la muestra, ¿no? De que hay que salir a las calles, hay que exigir los derechos para lograr cambios. Sin embargo, dentro de las universidades todavía no se ha visto. ¿Usted cree que como universidad la UAT deba respetar la creación de este espacio de la Unión de Estudiantes y deba realmente dejarlos que creen su agenda y respetar sus decisiones y tratar de contribuir al logro de los objetivos que ellos establezcan en ciertas áreas? Digo, hasta ahorita nos ha dado, todo viene de arriba hacia abajo, de rectoría hacia facultades, de facultades a carreras, y el estudiante o las acepta o queda fuera, básicamente. ¿Qué opinión nos puede compartir? Has puntualizado, yo creo que el principal problema que no se ha diagnosticado de la UAT y que en este proceso donde yo participo ha quedado a la vista. La UAT en medio siglo no ha tenido una sola elección. Entonces, si revisamos el estatuto orgánico, todo está armado para que no pienses, no opines, no participes, no debatas, porque entonces está riesgo. En el caso de los maestros, su centro de trabajo, su contrato, son los que son de horario libre. Y en el caso de los estudiantes, pues si tú piensas, opinas de modo distinto, pues también hay ciertos riesgos, porque hay una estructura muy vertical, las mujeres dirían misógina,
y donde las mujeres también se someten a esta estructura vertical. No quiero definir con una mala palabra esta situación, que valdría la pena hacerlo, pero no me voy a permitir eso. Pero es como si, voy a tratar de comentarles como si tú fueras sumiso con el de arriba, o sea, esta es la figura, sumiso con el de arriba y déspota con el de abajo. Esa es como la cadena que sucede en la UAT. Entonces, ustedes observen, por ejemplo, a un maestro, a un director, y ahorita va a ser sumiso con el candidato único. Y al mismo tiempo que es sumiso con el candidato único, es déspota, arbitrario, tiránico, con el que está, con el que él supone está abajo. Y entonces es una cultura del silencio, lo que priva en la UAT es una cultura del silencio. El que tú hables, cruces como agua, el que tengamos este diálogo es así como tomar agua bendita en una universidad donde priva el silencio y donde priva la componenda y donde priva la complicidad, con tal de que no quede afectado en absoluto lo que yo supongo que va a quedar afectado. Y entonces eso se reproduce también entre los estudiantes. Yo creo en un rectorado en donde en realidad haga un espacio libre. ¿Libre para qué? Para que los muchachos se expresen. Y lo que pasa es que también un espacio de cultura de sumisión de esta naturaleza también se sostiene en otra lógica, que es la lógica de la desconfianza. Como esa es la forma de operar de la universidad, el de la imposición y la sumisión, el de ser sumiso con el de arriba y déspota con el de abajo, y donde todo lo que hable distinto lo vas hostigando o marginando. Entonces, esa cultura también es una cultura del silencio sostenida en la desconfianza. Entonces, todo lo quieres controlar. Lo que pasa es que no se dan cuenta que la vida no la pueden controlar. La vida no la controla nadie. La vida es dada, regalada, nos la dieron y no la controla nadie. Entonces, sí es necesario que los muchachos asuman hasta su juventud. Van a decir, oye, ¿y por qué salió la candidata de Ciencias de la Educación? Bueno, porque en Ciencias de la Educación, cuando yo era estudiante, decían que valía la pena cursar los 9 semestres y al menos sacar un director que no cumplía con las expectativas de los estudiantes, y estábamos organizados los estudiantes, había representación y había un programa, había demandas, y los maestros estaban obligados a estudiar más para dar las clases. Y estoy hablando de una década, una década ya muy pasada. ¿Y qué quiere decir? Pues que no tengas desconfianza. En la medida que tengamos ciertas normas de respeto, de pluralidad, no nos va a pasar nada, más que nos vamos a comprender mejor y le vamos a dar mayor, dijéramos, oportunidad. Yo no sé cuántos muchachos todavía no se rebelen. Revelar en términos no de rebelión, sino revelar en términos de aparecer con tantas cualidades que no pueden aparecer más que en el espacio público, pero pareciera que la UAT es un espacio privado donde no hables en voz alta. Yo a veces le digo, parece una vecindad. La UAT es una vecindad. Es una vecindad donde sabes los problemas, pero eres bien visto si no lo dices en voz alta. Ya si lo dices en voz alta, ya es problema. Entonces, si los muchachos, si les das ese espacio de expresión, hasta te están diciendo dónde anda mal la universidad.
Por eso se creen sus mentiras, por eso dicen que la universidad está en el primer mundo, ya casi la comparan con Yale, cuando estamos, yo a veces les digo a mis alumnos, no perdamos la confianza, somos una universidad pobrecita, una universidad jovencita, porque tiene apenas medio siglo, de 1950 para acá, más de medio siglo, cumple 70 años, pero al menos sí 50, sin que ni siquiera por equivocación pase la libertad y la democracia. Ya es tiempo. De lo que menciona ahorita, usted habla de silencio institucional, nos habla también de pues, esa poca externalización de descontento que en ocasiones es causado por ciertas presiones o por cierta inercia. En opinión pública y en comunicación hablamos de la espiral del silencio. Y aquí se nos explica básicamente que la gran mayoría de la población, de la sociedad, no quiere entrar en conflicto. Y por lo tanto, cuando considera que su opinión es minoritaria, prefiere callársela. Eso pasa en la UAT cada 4 años. Maestros no quieren extender su opinión contradictoria para no provocarse problemas, para no meterse en problemas, para no arriesgar sus horas de trabajo, los que son de horario libre. Y los alumnos pues no quieren problemas con los coordinadores ni nada de eso. Y eso se ha ido repitiendo cada 4 años. Sin embargo, en esta ocasión, ahorita que las redes sociales pues sí han empoderado a niños y adultos, ricos y pobres, y a todo mundo, se ve un poquito más de participación del alumnado en este proceso, ¿no? Quieren respuestas, quieren ser tomados en consideración, quieren sacar su enojo, su frustración, y creo que por primera vez se está dando cierta apertura y por lo pronto se está perdiendo el miedo, básicamente, el miedo a interesarse por su escuela, que se está perdiendo el miedo a cuestionar a los funcionarios, se está perdiendo el miedo a exigir rendición de cuentas. Entonces creo que se debe aprovechar este movimiento que se está haciendo, principalmente para el beneficio de los estudiantes. Los estudiantes que al final de cuentas son la razón de ser de la universidad. Nosotros como maestros somos parte esencial, pero no somos la razón de ser. Nosotros estamos aquí para atenderlos. Entonces, yo siento que pues básicamente no ha sido así. Al final de cuentas, el alumno en este tipo de procesos simplemente es utilizado, la mayoría de las veces, es entretenido por un par de meses en lo que se logran los objetivos y después son desechados. Ya no son útiles, ya se ganó el puesto. Entonces a mí como profesor y como exalumno me gustaría que esto cambiara, pero siento que la respuesta está en los mismos alumnos y está también en nosotros los maestros. Obviamente necesitaríamos que alguien que hubiera resonancia en rectoría, pero creo que debemos empezar por nosotros, a exigir, y conforme una mayoría se une a esas exigencias, no tiene que haber otra opción más que atender esas demandas. Se dice, la UAT ha participado en este proceso de simulación por décadas, pero es porque lo hemos permitido. Y sí, hay ciertos vicios que creo que este evento debe ser una oportunidad para todos, para usted como mujer, para usted como candidata, para una mujer de cierta edad, para un joven de cierta edad, para nosotros como maestros, para los estudiantes que básicamente vienen a ejercer un derecho por lo que sus padres ya pagaron básicamente, ¿no? A través de impuestos, a través de movimientos y protestas que se hicieron en otras décadas, ¿no? Entonces, le agradezco yo, porque ya creo que ya llegamos a la hora, esta oportunidad, esta plática, le deseo suerte, ojalá que se lleve a cabo un debate con el otro candidato, ojalá que pueda haber más coordinación entre las posibles candidatos. Pero a final de cuentas, supongo que ambos tienen cosas que ofrecer, que ganen mejor, pero a final de cuentas que ganen la UAT es lo que nos gustaría, que ganen los estudiantes, que ganen los profesores, obviamente también a los funcionarios que, ¿por qué no se merecen las mejores condiciones? Pero todo parejo, ¿no? Si hay austeridad,
que sea en todos los niveles. Nosotros como profesores, yo no tengo problemas en que no me paguen las clases de posgrado, siempre y cuando se vea en un descuento o en la eliminación de la colegiatura para los alumnos, y siempre y cuando también podamos ver que se detenga la compra de un buque, de un avión, de un pedazo de la playa, sin aparente justificación. Me gustaría platicar bastante, pero creo que ya llegamos a la hora. Le agradezco el espacio, aunque yo soy el que estoy en su espacio, le agradezco esta oportunidad de platicar conmigo como un simple profesor, que a final de cuentas eso es lo que somos, ¿no? Somos profesores, no tenemos por qué ser más para sentirnos dignos y merecedores de explicaciones. No tendría por qué ser yo un secretario para poderme sentir con derecho a pedirle a un candidato que nos explique cuáles son sus propuestas, cuáles son sus principales ejes de desarrollo. Entonces le agradezco esta oportunidad y pues yo pienso que es una oportunidad para todos, para ustedes como profesores y aspirantes a la rectoría y a nosotros como maestros, una oportunidad para lograr un buen cambio, porque necesitamos la participación de todos. Gracias, tienes toda la razón. Yo tampoco tendría inconveniente en que no me pagaran las clases de posgrado, pero entonces no las cobren, ¿no? O sea, si no te las pagan, pues ¿por qué las cobras? Gratis para todos, claro que sí. O sea, si la gratuidad es para todos, sí. Y yo nada más finalizaría diciendo, bueno, pues te agradezco mucho, agradezco pues esto que me permitan expresar lo que pienso. Y bueno, y invitarlos, todavía no sabemos qué vaya a suceder el viernes, que es día de la elección. Ya habrá el jueves, día de la elección, ya el miércoles tendremos una mesa que se va a llamar votar o no votar, y mañana a las 5 de la tarde va a haber la mesa que tiene que ver con la formación docente, con recuperar los derechos perdidos, con la libertad de cátedra, para que nos puedan acompañar también en este espacio. Pues yo agradezco al doctor Cruz fraterno encuentro. Claro que sí, pues vamos a estar atentos. Yo como parte de la comunidad universitaria voy a estar atento a los desarrollos en este proceso electoral. Ojalá que finalmente se nos permitan elegir entre más de uno y ojalá que los clientes se involucren más y pues exijan explicaciones, ¿no? Ellos son la razón de ser de la universidad y creo que aquí estamos todos para cumplir ese derecho. Muchas gracias, doctora Luisa. Fue un placer charlar un poquito con usted y pues nos estamos viendo pronto, probablemente en el campus, y ya cuando termine esta pandemia, ahí nos estaremos viendo de cerca. Muchas gracias y que tenga buen día. Hasta luego.